Bueno, pues estamos aquí en otra entrevista de estas que estamos haciendo tan interesantes con Juan Espinosa de Urbaser y Ariosto, el director del Congreso. Te doy la palabra. Muy buenas, Ariana, Juan, un placer. La verdad es que para nosotros es un honor tenerte, Juan, porque eres una de las personas que más conocimientos tiene en España de tema de vertederos, en ingeniería de residuos y demás. Entonces, bueno, creo que va a ser una conferencia magistral, seguro. Y como a veces no queda mucho tiempo en lo que son las ponencias, sí me gustaría un poquito que hiciéramos una pequeña introducción. No nos cuentes todo lo que vas a decir allí en el Congreso, pero por lo menos tener una idea, lo primero, de lo que es la empresa, de lo que es Urbaser, un poquito su trayectoria, sin dilatarnos mucho, pero saber un poco de dónde venimos. Ha habido varias compras, que yo sepa, los chinos, los americanos, no sé ahora mismo cuál es el estado, y ver un poco pues, cómo está organizado en el Estado español, un poco como incluso en Latinoamérica, porque sabes que esto aquí tiene una repercusión, digamos, iberoamericana, en lengua hispana. Entonces, pues saber un poquito cuál es lo que es la empresa. Háblanos un poquito de Urbaser y qué época ibas allí, un poco, cuéntanos un poco. Bueno, muy rápidamente, Urbaser, como casi todo el mundo sabe, es una de las empresas líderes en España en el sector de residuos y con bastante proyección internacional. Llevamos ya más de 30 años dedicándonos al tratamiento de residuos. Hemos llegado hasta aquí pues con la fusión de varias empresas, con el Urbaser inicial, que venía del grupo Dragados, el TEDMED, Vertresa, una serie de fusiones bueno, pues que la parte de industriales nos ha llevado a ser una empresa líder en el sector. Inicialmente, como decía, pues la parte Urbaser venía del grupo Dragados, luego se entró en ACS, la ACS la vendió a una empresa china, después se volvió a vender a un fondo de inversión norteamericano y recientemente se está también cambiando de accionista. Van a entrar parece dos nuevos fondos de inversión. Y en cuanto a la parte de geografía, de implantación geográfica, pues tenemos desde la India, que hay servicios de recogida, tratamiento en Oriente Medio, en Bahrein, en España, Portugal, Francia, Marruecos y en varios países de América, en México, Colombia, Chile, Argentina. Bueno, pues como veis, la implantación es importante y el volumen de negocio también. Entonces, bueno, pues no os quiero dar ningún dato concreto por no equivocarme de memoria. Ya pondré algo en la ponencia para tener los datos, pero un poco este es el ámbito de actuación. Yo concretamente llevo, bueno, cuando éramos más pequeños, hacía un poco de todo, como suele pasar en las empresas más pequeñas, y ahora con la dimensión que tenemos, pues ya estoy especializado en la ingeniería de vertederos y de la parte de obra civil de las plantas de tratamiento. Porque tú me comentaste que venías de Vertresa, ¿no? Que era, digamos, un embrión, digamos, de lo que era Urbaser. Sí, Vertresa surgió como una especie de segregación de Fomento inicialmente y se ocupó del antiguo vertedero de Valdemingómez de Madrid y precisamente del vertedero de Arico, de Tenerife, en el año 79. Empezó ya con el vertedero de Madrid. Y luego, pues, en el año 2000 aproximadamente se fusionó con TEDMED, que es cuando se fusionaron los Albertos con Florentino, y después se volvió a fusionar con Urbaser.
y se formó, pues digamos, ya cogió el nivel que tiene del tamaño actual. Muy bien. Vale, y entonces tu trayectoria viene desde esa época. Sí, yo empecé en el año 95 en Vertresa, cuando se estaba terminando, cuando se estaba agotando el antiguo vertedero de Valdemín Gómez, pues la empresa decidió formar un equipo para desarrollar la ampliación con un vertedero que fuera modelo de modernidad y de referencia mundial. De hecho, yo empecé a preparar el concurso del nuevo de lo que ahora es el vertedero de las Dehesas y la planta de tratamiento de las Dehesas con el borrador de directiva, que luego ya se aprobó en el 2001, pero nosotros empezamos a trabajar para diseñar el vertedero y preparar la oferta con lo que todavía era el borrador de directiva. Sí, hablando de Valdemín Gómez, yo estudié del 85 al 90, entonces en esa época estaba un profesor mío ahí trabajando en Valdemín Gómez en el tema de geofísica para hacer, digamos, una especie de malla de información, digamos, de bajo, geoeléctrica, para ver el tema de control de residuos. No sé si coincidiste en esa época con Carbó, que ha fallecido hace poco. No trabajamos, yo entré en el 95, no trabajamos. Sé que había información geotécnica, seguramente he manejado alguno de los informes que se hicieran, pero cuando llegué yo ya estaban hechos, ya no. De hecho, lo que te digo, ya Valdemín Gómez ya se daba por amortizado. Lo que después hice fue ya el sellado y la desgasificación de Valdemín Gómez, que fue también un hito, porque eran 1.100.000 metros cuadrados de superficie sellada. Gastamos más de 5 millones de metros cuadrados de geosintéticos entre las distintas capas y una desgasificación diseñada para 10.000 normal metros cúbicos hora con casi 20 megavatios de potencia eléctrica instalada. O sea que de hecho, hace poco me pidieron también que hiciera una presentación sobre esta actuación un poco en un congreso de estos de innovación y dije, hombre, innovación ya no, pero vamos a presentarlo como caso de éxito, que sí que lo es, ¿no? Sí, bueno, pues... Todavía sigue siendo referencia, claro, una obra de sellado de vertederos con más de 5 millones de metros cuadrados de geosintéticos y con casi 20 megavatios eléctricos de potencia, pues es... Hombre, ha sido el mayor vertedero de España, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? No sé si el de Pinto lo supera. Por ahí debe ser en volumen de entrada, siempre han sido similares, siempre han estado ahí en torno a los 600.000 toneladas, algunos años las superan, 600, 700, 800.000 toneladas año. Y lo que ocurre, claro, que como el de Pinto lleva más años ahora, pues posiblemente sí que lo haya superado. También han hecho ahora recientemente en Pinto, esta no la hemos hecho nosotros, pero también se ha hecho una macroactuación de sellado porque se habían ido un poco dejando sin sellar muchas celdas y se ha hecho una gran actuación de sellado hace un par de años. Correcto. En la que intervenimos nosotros en el inicio, sí. Vale, vamos a comentar un poco la parte de lo que vamos a ver allí, a ver un poco, porque yo por lo que veo eres un especialista en temas tanto de nuevos vasos como sellados, en toda esa parte. No sé si tú tocas todo en general de lo que es el tema de residuos o solo lo que es la nueva construcción y sellados. No sé cómo... No, yo intervengo un poco en todo, pero especialmente en lo que es tratamiento, más bien en la parte de obra civil y en vertederos, en todo, desde los proyectos de construcción, asistencia técnica a la ejecución, proyectos de sellado, asistencia al sellado, asistencia también en la explotación. De hecho, la idea a los 10 o 15 minutos que dediquemos a la presentación, pues se me ocurrió un poco centrarlos en lo que puede ser ahora más novedoso, porque que es las actividades del
de la orden ministerial que regula los costes de emisión de los gases de efecto invernadero en vertederos, que está ahí un poco atascada. Salió hace un par de años y no se acaba de gestionar, no se acaba de implantar. El ministerio me consta que ya está preguntando y que está dando algún toque de atención. Y es una orden muy interesante porque pues un poco con la filosofía de monetarizar los impactos ambientales, en el caso de los vertederos, impone al productor del residuo el coste de la emisión de los gases de efecto invernadero que va a generar ese residuo a lo largo de toda su vida depositado en el vertedero, pero ha utilizado una solución que a mí me parece muy innovadora, muy interesante, que en lugar de convertirlo en un impuesto, como se hizo con el impuesto vertido, lo que pide es que se haga un fondo, que se haga una provisión con ese coste que se cobra el productor para que el explotador lo invierta en mejoras que reviertan en la reducción de emisiones o en el aprovechamiento de ese biogás. Y eso da pues unos recursos importantes, porque viene a salir inicialmente del orden de 10 euros tonelada. La idea es que según se vayan haciendo actuaciones, se reduzcan las emisiones y vaya bajando ese coste. Pero en las condiciones iniciales, en las condiciones actuales, viene a suponer unos 10 euros tonelada, y entonces pues al final hay una cantidad anual importante que permite hacer actuaciones importantes en los vertederos. Y yo quería un poco centrar la ponencia en un par de actuaciones que se puedan hacer en cuanto a la parte de captación del biogás. Luego, porque es un campo muy amplio. Después de la captación vendría la valorización, también entraría el tema de estudios y de controles, toda esta parte, pero creo que así un poco más interesante de cara también al empleo de geomembranas es la parte de la captación, que creo que nosotros la estamos desarrollando como una combinación de una serie de captaciones durante la explotación y ir avanzando con una cobertura que nosotros la estamos llamando impermeabilización temporal, si es una cobertura provisional, que luego se desmontará porque solape con otra fase, o sellado parcial, que sería ir adelantando el sellado final que tradicionalmente se hacía cuando se terminaba cada vaso en los distintos niveles de explotación, ya sea implementando todas las capas o solo las capas que hay hasta la geomembrana de polietileno. Y bueno, pues un poco creo que con estos dos criterios, el de los sellados parciales, impermeabilizaciones temporales, el de la cobertura con geosintéticos para evitar que el gas se fugue, y con los sistemas de captación que son compatibles con esta instalación de manera sencilla, es suficiente para el ratito del congreso. No está mal, no. De hecho, estuve el otro día en Arico, estuvimos visitando la planta. La verdad es que una maravilla. La verdad es que es una planta, no te diría modelo, pero la verdad es que tiene una ventaja muy grande. Si consiguiéramos pasar con la guagua por todo lo que es el perímetro, porque depende del tipo de autobús y demás, la verdad es que se vio, digamos, un poco todas las fases. O sea, tenemos la fase, digamos, en la que está aún la basura, otra que está medio digamos, se ha tapado de alguna forma con materiales térreos, y después ya la siguiente ya completamente, digamos, ya terminada, sellada y demás, con lo cual es una especie de ver una especie de corte, digamos, de evolución de un vertedero.
y la verdad es que me pareció curioso el tema de los drenajes horizontales. Imagino que lo tratarás allí, no sé si... Yo vi unos tubos que estaban, digamos, horizontales, tiene una concentración en que se juntaban ahí todos los gases y después había unos que eran horizontales. Imagino que nos comentarás un poco ese sistema porque de alguna forma me pareció curioso. Sí, eso es lo que te decía de la parte de captación. Nosotros hemos tratado de desarrollar tradicionalmente la captación de biogás del vertedero era en base a pozos verticales. Inicialmente, y todavía alguna gente lo suele hacer durante la explotación, esos dan bastantes problemas. Nosotros desde hace ya mucho tiempo los hacemos a posteriores, excavándolos. Pero en fases que estos son muy interesantes para celdas ya selladas, para sellar definitivamente, o celdas que vayan, impermeabilizaciones temporales que vayan a permanecer mucho tiempo, que vayan a ser, pero para impermeabilizaciones temporales más temporales, muy de poco periodo, que es a la que hay que tender por el tema este de evitar la fuga de gases, de mejorar la captación de gases, incluso por minimizar la generación de lixiviados, hay que buscar sistemas más ágiles. Ahora mismo, tradicionalmente se hacían estas perforaciones o se hacían estos pozos por recrecido y si querías hacer desgasificación durante la explotación, colocabas la cabeza o la campana, tendías las redes, conectabas a los colectores y cuando volvías a echar la siguiente tongada, desmontabas todo y volvías a montar. Así empezamos en Arico, en los años, al finales de los 90, creo que en el año 99 o por ahí. Pero esto era un sistema muy laborioso y que al final se terminaba abandonando porque ponías recursos, se te movían los tubos, era un sistema que daba bastantes problemas. Era eficiente, pero daba bastantes problemas. Entonces, hemos tratado de desarrollar unos sistemas que se puedan ir quedando enterrados en los residuos y que las captaciones y la parte exterior quede más o menos en una ubicación definitiva. Y lo hemos resuelto pues reconvirtiendo estos pozos verticales a drenes horizontales y tendiendo la red exterior por los taludes en lugar de por las coronaciones. Aprovechando que en los taludes encajamos una serie de bermas, pues diseñamos ya las bermas para que tengan las pendientes y las condiciones adecuadas para tender estas canalizaciones de gas y que no se nos llenen de condensado, que sean operativas. Y entonces, a partir de ahí, conseguimos, conseguimos que la instalación sea pseudo definitiva, digo, que se monte una vez y sirva durante toda la instalación, todo el periodo de coberturas provisionales. Si después llega otra celda o se hace el sellado final, entonces es cuando se desmontan y se vuelven a montar como definitivas, pero solo hay que desmontarlas una vez, o si es sellado parcial, incluso ninguna, vamos tendiendo ya. Tienen sus particularidades porque el vertedero se mueve, se forman sifones, se va matando los niveles inferiores. Hemos tenido que ir ahí un poco investigando y corrigiendo problemas, pero ya entraremos un poco más en el diseño en la exposición. No, pero muy interesante lo del tema de la ley porque de alguna forma lo que hace es premiar al bueno, al que lo haga bien, ¿no? Porque un vertedero parece que es una obra de ingeniería poco vistosa, ¿no? Se sella y lo que haya pasado ahí pues parece que tampoco interesa demasiado. Ni lo que está pasando por arriba, porque están saliendo por ahí cosas, o lo que esté pasando por debajo. Entonces, de alguna forma, el intentar premiar al que
al que está haciendo las cosas bien, porque esto lleva un coste, como dices tú, una ingeniería, un diseño, de cosas eficientes, no simplemente decir, es que me dicen que tengo que poner drenes, los pongo y bueno, pues no sale mucho, pero entonces esto yo creo que es una medida muy interesante para el futuro. Me acuerdo que me comentaste también que el tema de fibra óptica podría interesar en este tema para, de alguna forma, porque las temperaturas las capta muy bien, entonces en el momento que hay un déficit de temperatura en el sellado, puede ser un escape que no esté controlado. Entonces, como dices, un vertedero es un asentamiento casi continuo y a veces métrico, ¿no? Igual que en las carreteras los asientos de centímetros, en el AVE son milímetros, en el vertedero son metros, ¿no? Prácticamente. Entonces yo creo que es muy interesante lo que me comentabas, el que se pudiera de alguna forma medir eso o por lo menos saber dónde está pasando esa fuga para poder repararla y conseguir el máximo rendimiento económico, ¿no? Que es un poco al final lo que se busca, ¿no? Sí, esa parte es la parte que estamos ahora, digamos, en innovación, la parte porque llevamos años tratando de optimizar los sistemas estos de captación que te contaba y básicamente la captación, hombre, algún problema surge y algún matiz habrá que pulir, ¿no? Alguna mejora habrá que hacer, pero la captación básicamente ya tenemos unos criterios de diseño firmes, digamos, y que estamos aplicando que funcionan bien. Pero la parte de control y de seguimiento y de mediciones en la parte donde ahora tenemos que innovar, tenemos que investigar un poquito. Hay muchos sistemas, cámaras termográficas, temas de fijas con drones, cámaras que analizan gases, pero el sistema este de la fibra también es una opción, porque efectivamente una de las maneras de controlar si hay fugas o no es el tema de las temperaturas. Y para los asientos también es muy importante porque decías que el vertedero permite sin problemas asientos de metros, pero no así el gas, porque la aspiración de gas funciona pues entre menos 50 milibares y menos 20 milibares, por dar unos datos aproximados, que esos son entre 50 y 20 centímetros de columna de agua. Entonces, en cuanto tengas un sifón que tenga esas dimensiones, que tenga 20 o 30 centímetros de sifón, se llena de agua y ya no pasa el gas. Y si pasa, si tiene menos incluso, la presión del gas empuja al condensado, al sifón, lo arrastra aguas arriba en la tubería. Cuando lo deja de presionar vuelve a caer, vuelve a formar el sifón, cuando coge presión, y eso aparte de los problemas de regulación, de tener ese flujo discontinuo, es un coste energético enorme. Imagínate pues un volumen de agua todo el tiempo empujado cuesta arriba por el gas y cayendo cuesta abajo por gravedad. Pues el consumo de energía en la soplante es importante, eso no debe pasar. Y bueno, pues si con estos sistemas de fibra pues podemos corregir o advertir de esos asientos, luego cuando tienes problemas en una tubería no tienes que ir a buscar dónde está el asiento, que es lo más delicado, porque corregir un asiento de esto es muy sencillo, descubres el tubo, lo renivelas y lo vuelves a colocar. El problema es averiguar dónde está el sifón. Entonces, si somos capaces de saber dónde están los sifones, pues obviamente tendríamos una ventaja. Ahí es donde tenemos la innovación y todos estos temas de innovación también están cubiertos por estos costes que yo creo que van a ser importantes, porque los vertederos además son una infraestructura que, bajo mi punto de vista, es muy agradecida a la inversión. Aunque parezca que gastas una cantidad de dinero grande, dices, voy a hacer una actuación pues que cuesta 200.000 euros, pero una celda de vertido pues
tiene 500.000 de toneladas, 1.000.000 de toneladas, 2 millones de toneladas. Entonces, cuando divides la inversión entre las toneladas, la repercusión en coste de tonelada es muy pequeña. Estás en unos céntimos tonelada lo que está repercutiendo. Entonces, las inversiones, las mejoras, lo que inviertes en mejoras en los vertederos es muy agradecido porque supone un coste pequeño. Por eso cuando estamos hablando de estos costes de 10 euros tonelada, dan para hacer muchas mejoras. Se pueden, cuando se empiece a aplicar esto en serio, los vertederos van a mejorar mucho. Claro, es que el caso de la fibra óptica, te digo porque yo tengo la patente un poco de la fibra óptica aplicada para esto de residuos, precisamente. Entonces, para las fugas en general. Entonces, la ventaja de la fibra es que tienes una especie de sensor continuo durante kilómetros. Eso no hay ningún aparato, no hay nada que te pueda estar con ese coste, porque la fibra óptica, como está por el tema de los móviles y la telefonía y demás, el coste que tiene, a pesar de ser una tecnología impresionante, es una autopista de información la que va dentro, pero tiene un coste pues, el doble de lo que es un cable eléctrico, o sea, realmente tiene un coste bajo. Entonces, claro, cablear todo lo que es un sellado, el coste es muy bajo y tienes información cada metro. Con lo cual, es que lo raro es que no se esté utilizando. Yo entiendo que es por desconocimiento, pero el coste, digamos, para lo que es sensorizar todo y monitorizar a tiempo real todo lo que es un vertedero, es que es un coste muy bajo, tanto por arriba como por abajo. O sea, realmente los costes son bajos. Después ya el aparato es caro, tal, cual, todo lo demás, pero lo que es ponerlo, como si fuera el suelo, Sí, lo pones y después ya veremos si tengo dinero para monitorizar. Pero por lo menos lo pongo porque es lo caro. Sí, la instalación es sencilla y luego ya, pues como todo el software, hasta que se desarrolle y tenga mucha más aplicación, pues ahora desarrollarlo es caro. Pero después será una cosa, un aparato más, o sea que realmente es un poco la proyección. Sí, Vale. sí, tenemos que empezar a probar porque lo que comentaba, la parte de captación, bajo mi punto de vista, al menos nosotros en Urbaser la tenemos bastante desarrollada ya y es bastante eficiente. Y ahora pues va a haber que ir más a la parte de control y de monitorización. Correcto. Vale, pues bueno, no sé si, quedan, es que podemos estar aquí hablando horas y horas, porque además, yo te digo, es que eres un libro abierto, o sea, es que no sé si hay muchos ingenieros en España que tengan esa capacidad y esos conocimientos, entonces te vamos a exprimir un poco más en el Congreso y bueno, como está también lo que hemos creado este año, un poco de innovación en el Congreso, que es el vis a vis, pues seguro que va a haber lluvia de gente que quiera hacerte algunos comentarios, algunas preguntas y hacer un poco de networking, digamos, sobre este tema. Creo que es interesante de cara a Urbaser también, pues un poco la exposición va a venir también el Cabildo, gente de las administraciones locales, que los conocéis perfectamente porque estáis trabajando con ellos, pero siempre de alguna forma pues que se visualice, ¿no? Porque, como digo, parece que el mundo de los vertederos es un mundo oscuro que está ahí aparcado y nos gastamos mucho dinero en todo ese tema y creo que es bueno la visita a la planta y demás. Van muchos colegios, van mucho tal y creo que es una política muy buena que es hacer pues, de cara a los medios de comunicación que se sepa un poco cómo se invierte y el fin que tiene, ¿no? Sí, además Tenerife pues es un sitio que ha sido siempre pionero en el tratamiento de los residuos, como comentabas antes. Ya en el año 79 creo recordar que, en el año 99 creo recordar que empezamos a desgasificar, fue el primer vertedero grande que se empezó a desgasificar, incluso tenía mucho interés el cliente, el cabildo, en que se redujeran molestias de olores que se estaban produciendo y empezamos a desgasificar el antiguo vertedero en explotación. Tuvimos que diseñar una serie de fases para hacerlo compatible con montar, desmontar, como os comentaba antes, pero luego un par de años después se hizo como un proyecto básico de todo el desarrollo del complejo, una especie de plan director, pero con bastante detalle, que se ha ido implementando. Eso se llegó a montar y se llegó a quedar obsoleto y ahora están renovando todas las infraestructuras, o sea que
que por esa parte el cliente allí en Tenerife siempre ha sido pues una administración que ha apostado por hacer una buena gestión y una gestión innovadora de los residuos. Sí. Sí, la insularidad le da estas cosas, ¿no? Porque a nivel energético también me consta que Arico ha hecho un esfuerzo. Ya nos comentarás un poco también la normativa, un poco cómo van los enfoques, pero yo entiendo que se tiende digamos, al autoconsumo, incluso a la exportación de energía, si fuera favorable, ¿no? Porque a veces te cobran una cosa y después pagas otra y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser si el balance me está dando muy positivo y sin embargo yo tengo que pagar factura, ¿no? No sé, en fin, esas cosas que ya sabemos los que somos autosuficientes y todas estas cosas, ¿no? Pero, en fin, creo que ha sido muy interesante también la parte de esa energética y conseguir un poco que la basura al final no deje de ser una fuente energética y que al final se consiga un reciclado muy fuerte y de la parte que no, pues que sea una parte que por lo menos no cueste energéticamente, ¿no? Creo que es interesante o que exceda, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Pues efectivamente, entraremos un poquito en detalle eso. Yo luego cualquier cosa porque que no entre en la exposición y alguien tenga curiosidad, pues la comentamos, porque la ventaja de llevar 30 años en esto y además cuando yo empecé ya llevábamos el vertedero de Arico, o sea que en 30 años con el vertedero de Arico cualquier duda la intentamos resolver. Porque precisamente cuando estuvimos viendo un poco la persona que podría exponer y demás, yo creo que todos confluyeron, decían, no, esto es Juan, o sea que entiendo que es por lo que estás comentando, o sea que... Pues, Juan, un placer, no sé si tienes algo más que comentar antes de la exposición No, agradecerte la invitación y ya nos vemos allí. Vale, pues muchas gracias. Ariana, si tienes algo más. Nada, recordar el networking por si alguien quiere hablar con Juan, que seguro que se van a pegar por hablar con él. Y nos vemos prontito ya. Eso, 2 De semanitas, acuerdo. casas. Vale. Venga, pues muchas gracias. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Hasta luego. Adiós.